Pero la palabra que usa ahí es bienaventurado. Por eso esa traducción que está en la pantalla dice: hay más dicha, hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, estamos aprendiendo que el secreto para la felicidad está no en recibir, sino en dar. Obviamente que para poder dar, uno primero tuvo que haber recibido, pero hay más, y este es el asunto que recalca la Biblia: hay más felicidad, hay más dicha en dar que en recibir. Ok, el Nuevo Testamento, ponemos lo que sigue, en más de 50 ocasiones menciona esta frase: unos a otros, unos a otros, y nos está enseñando estas palabras que en algunos casos las dijo Pablo u otro de los apóstoles. Nos está enseñando cuál es la responsabilidad, o mejor dicho, sí, cuáles son las oportunidades que todos nosotros tenemos de dar a alguien, de darle a los demás, y que a cambio, como lo acabamos de leer en Hechos, recibiremos de Dios esta tan ansiada felicidad. Entonces, si nosotros observamos todas las veces que el Nuevo Testamento dice: hagan esto unos a otros, háganse esto unos a otros, si no solo lo observamos, sino que lo practicamos, vamos a ir recibiendo trocitos de felicidad, como los chocolates. Ya le expliqué mi teoría de la felicidad, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros pensamos que la felicidad es una meta, y la felicidad es un camino que vamos recorriendo todos los días, y vamos en el camino recogiendo esos trozos de alegría que, oiga, no es, según lo que estamos aprendiendo aquí, no es cosas que vamos recibiendo o acumulando, sino que yo recibo en la medida en que voy dando y voy compartiendo en el camino. Ahora, hemos visto apenas 3, y ya le dije, no vamos a ver los 50, voy a tratar de compartirles los que quizás sean más relevantes. No sé, tal vez lleguemos a los 49, no lo sé, ¿verdad? Tenemos todo el año para eso, pero hemos visto, poneme lo que sigue. La primera semana vimos este pasaje de Santiago que decía: oren unos por otros, ¿ok? Aprendimos el gran beneficio de orar unos por otros, porque la oración es como un boomerang, usted la avienta para alguien y regresa para usted. Pero sigamos. Y luego, siguiente, aprendimos este pasaje de Tesalonicenses que dice: anímense unos a otros. Y luego, la semana pasada, hablamos acerca de acéptense unos a otros. ¿Se acuerda? No, la semana antepasada. ¿Se acuerda de Leví, Mateo? De eso hablamos la semana antepasada. ¿Ok? Y hoy, el tema de hoy es: sean pacientes unos con otros. Sean pacientes unos con otros. Dígale al de la par: te va a hablar el Señor. Si le aturra la cara es que no es una persona paciente, ¿verdad? Pero bueno, sean pacientes unos con otros. Poneme el pasaje, por favor. El pasaje está en Efesios capítulo 4, el versículo 2. Pero si usted tiene su Biblia, quiero que compare cómo su Biblia lo dice, porque esta es una versión diferente, y en la riqueza de las distintas versiones podemos aprender más. Dice Efesios capítulo 4 versículo 2: con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre, que dice después: soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y luego dice: en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia está ahora llevándonos a este territorio hostil, el territorio de la impaciencia. Mire, creo que la paciencia es la virtud más útil del mundo. La paciencia es algo que necesitamos todo el tiempo, en todo lugar. Y a veces nosotros no le damos la debida importancia a esto de ser paciente. Como le dije, la paciencia es una virtud, es
podría decir yo, la virtud más útil del mundo. Y la necesitamos para todo y para todos. Obviamente, se lo he dicho en otras ocasiones, muchos de nosotros somos pacientes con las circunstancias, con las cosas, pero no con las personas. Y debemos aprender a ser pacientes con todo, con las cosas, con las circunstancias y con las personas. Hay gente que tiene paciencia en el tráfico, pero no le tiene paciencia a sus hijos. Hay gente que tiene paciencia al armar una cosa, que pueden, gente hábil trabajando con cosas, ¿verdad? Con máquinas, qué sé yo, pero no pueden ser pacientes con las personas. La gente lo saca de onda. No levante la mano. Pero aquí entre nosotros hay gente que es muy paciente para unas cosas, para unas circunstancias, pero no con las personas. Y curiosamente uno se encuentra esa clase de personas en atención al cliente, ¿verdad? O sea, la gente más impaciente está en atención al cliente. Bueno, miren lo que la Biblia dice, Proverbios 16:32. ¿Qué dice? Dice, es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Otra vez, es mejor ser ¿qué? Paciente que soldado fuerte. Y es mejor dominar la ira que dominar una ciudad. Muchos de nosotros, principalmente los hombres, preferiríamos, ¿qué prefiere? ¿Le vamos a dar el don de la paciencia o el don de ser fuerte? Y usted, los hombres, rapidito escogeríamos la paciencia. Mire, uno admira, bueno, cuando uno ve las películas se da cuenta cómo ganan dinero esos que hacen películas de que son fuertes y que un hombre mata 20 y se avienta de un helicóptero y cae en el lomo de un avión y después, y que nunca le pasa nada, vea, hombre fuerte, soldado fuerte y valiente. Pero realmente ninguno de nosotros quisiera vivir con una persona así, porque esos tienden a ser irascibles, impulsivos, violentos. Nos gusta verlos de lejos, pero no en la práctica, no en la vida diaria. La Biblia está diciendo, es mejor ser paciente que ser fuerte. Como hasta el meme hay de aquella mujer que le dice, Señor, dame paciencia, no me des fuerza. Mejor dame paciencia porque si me da fuerza lo mato, dice la mujer ahí. Entonces, el contexto de esa bayuncada está en Proverbios 16:32, ¿verdad? Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte. Yo sé que usted en algún momento le ha dicho, Señor, dame paciencia. ¿Cuántos le han dicho al Señor así alguna vez? Señor, dame paciencia. Y a veces uno lo dice cuando alguien está a punto de colmarte la paciencia. Y sabe, mire, yo tenía antes la costumbre de decirle al Señor mucho, Señor, dame paciencia, con la gente, con las circunstancias, con algo que yo sentía que me robaba la paciencia. Señor, dame paciencia. Y lo hacía muy seguido. Y usted estará pensando, ¿y le dio paciencia al Señor? No. ¿Sabe qué me dio el Señor? Clavos me dio el Señor. Porque con el tiempo descubrí lo que la Biblia dice, Romanos capítulo 5, versículo 3, mire lo que dice. Pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a qué. No volví a pedir yo, Señor, dame paciencia, porque el camino a la paciencia es el sufrimiento. Yo no quiero sufrir, ¿y usted? No queremos. Poneme el que sigue. Mire, Santiago vuelve a hablar de lo mismo. Siguiente, Santiago dice, queridos hermanos del pueblo de Dios que está disperso por el mundo, un cordial saludo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, alégrense cuando tengan que enfrentar ¿qué? Diversas dificultades. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará ¿qué? Diversas dificultades, sufrimiento. Eso es lo que nos ayuda a ser pacientes. Ahora, ¿ha oído usted que el dicho de que el vivo a señas
y el tonto a palo, dicen, ¿verdad? En otro país tiene más rima porque dicen el tonto, el vivo a señas y el tonto a leña, dicen, ¿verdad? Entonces, esto sería así, o sea, el vivo a señas y el tonto a leña. ¿Cómo así? Que usted puede aprender paciencia, no, usted puede desarrollar, voy a decirlo así, no es aprender, voy a usar bien la palabra. Usted y yo podemos desarrollar la paciencia de dos maneras. La manera fácil, caminando nosotros solos, el camino de Dios, o a través de sufrimientos y dolores. ¿Cuál prefiere? El camino de Dios, rapidito. Y si usted dice, Señor, ¿qué quieres? Vaya, espéreme, ahorita. ¿Por qué? Porque ya vimos, este es el camino difícil, sufrimiento, dolor, montón de dificultades, pero está el camino más lento, pero más seguro. Quiero comenzar recordando algo que usted ya sabe. Cristo vive en usted. Amén. Cristo vive en mí, Cristo vive en usted. Y Cristo es paciente. Yo no, usted tampoco, pero el Cristo que te habita es paciente. Ahora, lo que debemos hacer nosotros es lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ya no vive el impaciente, ahora vive el paciente, el Cristo paciente que vive en mí. Ahora, la paciencia no es algo que voy a aprender ni a recibir, ya la tengo. Yo potencialmente, aunque usted no lo crea, yo potencialmente soy paciente, no por mí, sino por Cristo que habita en mí. Usted potencialmente es paciente, no por usted, sino por Cristo que vive en usted. No dijo amén, pero así es. Porque ni usted se cree que sea potencialmente paciente. O sea, la paciencia está en usted. O sea, no es algo que vamos a recibir, es algo que ya tenemos, pero que debemos desarrollar. Mire, es como los músculos. Cuando una persona va al gimnasio y de repente aparece todo cholo así, vea, chiboludo, ¿sí? No es que a esa persona le aparecieron los músculos ahí. Los músculos que ahora se ven más grandes ya estaban ahí. Porque no es que se los inyectan o se los pegan con pega loca, no es. Esos músculos ya estaban ahí. Porque no se veían así, porque no habían aprendido a desarrollarlos. ¿Me estoy explicando? Entonces, la paciencia, como las otras manifestaciones del fruto del Espíritu, son cosas que están en nosotros potencialmente y que tenemos que aprender a desarrollarlas. Y el punto es aquí: ¿vas solito o te llevan? Diga conmigo: yo voy solito. ¿Por dónde me voy, Señor? ¿Por dónde querés que me vaya? No, empujones no me lleves, pero yo voy solito. Entonces, los problemas sí ayudan a la gente a ser paciente, pero ese es el camino doloroso. Deberíamos nosotros empezar a caminar en el desarrollo de la paciencia. A veces nosotros queremos o creemos que la paciencia viene cuando oramos o la pedimos. Ya le dije, no diga: Señor, dame paciencia. O como aquel que oró: Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿verdad? O sea, ese sí le urgía la paciencia. Hay gente que pensará: yo no soy tan impaciente, yo soy bien paciente. Bueno, estaría por verse. No te han puesto a prueba como Moisés, el hombre más manso de la tierra. Era bien manso hasta que alguien lo puso a prueba y desnucó a un egipcio. Hasta que alguien lo puso a prueba y empezó a agarrar a garrotazos la roca que era una representación de Cristo, imagínense. ¿Quién lo puso a prueba? La gente. O sea que él era bien paciente con las ovejas, vea. Él era bien paciente con otras cosas, pero cuando la gente lo sacaba de onda se ponía verde y rompía la ropa, algo así. Moisés. Muchos de nosotros podemos ser pacientes dormidos. O como dice la gente, ¿ves? Bien buena gente, dice, porque solo dormido es buena gente. Cabal, eso aplica a muchos de nosotros. Porque cuando somos desafiados
por otras personas, por el comportamiento de otras personas, se pone en evidencia la carencia de paciencia que tenemos. No voltee a ver a ningún lado. Si tiene un espejo, saque eso y mírese usted solito, porque ese es un asunto suyo. Ahora, ¿cómo sé que yo tengo paciencia? ¿Qué nivel de paciencia tengo? Hay 4 cosas que prueban la paciencia. Ponémelo, por favor. Hay 4 formas en que la paciencia se prueba. Están ahí en la pantalla: las interrupciones, los inconvenientes, las irritaciones y la inactividad. Esas cosas ponen a prueba la paciencia. Por ejemplo, las interrupciones. Usted se sienta a comer y llega alguien a tocar la puerta para buscarlo para algo. Anda con usted una gran hambre, se sienta a comer y alguien llega y lo interrumpe. Esa es una interrupción. ¿Cómo reacciona en ese momento? Son cosas que ponen a prueba nuestra paciencia. Se está bañando y tocan la puerta con insistencia, como que alguien se está muriendo, y usted corre y son los testigos de Jehová. Son interrupciones. Está algo atareada usted en su casa haciendo los quehaceres y llegan visitas sin avisar y usted tiene que atenderlos y ya no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. Son interrupciones. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las interrupciones? Esa es la primera prueba de la paciencia. La segunda prueba está ahí en la pantalla. Son los inconvenientes. Son aquellas cosas que nos retrasan. Inconvenientes, aquellas cosas que nos retrasan. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta ser retrasados. No nos gusta, voy a aclarar eso ahora. A la mayoría de nosotros no nos gusta que nos retrasen. Y todos queremos las cosas ahora. Ya le dije, somos la generación de las cosas instantáneas, ¿verdad? El microondas, el café, las palomitas de maíz, cosas como esas. Somos la generación de conseguir las cosas ya. La comunicación hoy es instantánea, no como hace 20, 30 años. La comunicación era más lenta. Ahora todo se sabe en el momento en que ocurren. Entonces vivimos corriendo. Así que no nos gusta que otros no vayan al ritmo de nosotros. Ya le conté aquel testimonio. No le conté el final y no se lo voy a contar nunca. De que yo había estado haciendo cola en un banco. Y estando en la cola del banco, me dieron ganas. Sí. Y estuve ahí sudando helado, hice el trámite. Y cuando yo salí, era un banco que el parqueo está en el sótano, en la primera planta están las cajas del banco, y cuando yo corrí para el sótano, adelante de mí iba una pareja bien linda de viejitos pelo blanco, los dos, pero bonito los viejitos. El uno ayudaba al otro y se iban diciendo cositas ahí, se vea bonito los viejitos. En otro momento yo les hubiera tomado fotos, pero en ese momento yo capaz los mataba yo ahí, ¿verdad? Una explosión, una cosa como esa. Me di cuenta de lo impaciente que somos a veces. Hay circunstancias que nos vuelven impacientes. Y yo quería pasarles encima, pero ni modo, no. Y yo les decía, con permiso. Y quizás habían apagado el aparatito porque no me oyeron. Yo, con permiso, casi llorando yo. Bueno, bajé, ellos bajaron y yo bajé corriendo. Me subo al carro, yo que me subo al carro, ellos van saliendo delante de mí. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Entonces esas son los inconvenientes. Número 3. La tercera cosa que pone a prueba la paciencia son las irritaciones. ¿A qué me refiero con eso? Son esas pequeñas cositas que te molestan la vida. Pequeñas cositas que te molestan la vida. ¿Cómo reaccionás con eso? Por ejemplo, hay gente que no soporta que alguien coma con la boca abierta o que coma haciendo ruidos, porque hay gente aún con la boca cerrada hace ruidos peculiares, ¿verdad? Y hay gente que no puede soportar eso. No, yo creo que yo podría comer a la par de una hiena sin ningún problema, pero hay gente que no puede, tiene que la persona estar en silencio comiendo. O sea, yo no entiendo cómo es eso, pero
Pero hay gente que hay pequeñas cosas que lo sacan de onda. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo reacciona, por ejemplo, cuando va tranquilo por la calle y el semáforo se pone amarillo, rojo, rápido? Hoy en esta bendita ciudad, con estos semáforos que nos pusieron a estrenar aquí, hay más tráfico. Y a veces usted, el semáforo, sale de ese semáforo al otro semáforo, ¿verdad? Y usted ve, hoy, note eso, cada vez que salga a la calle, la gente hoy pita más. Porque esa gente, ese que pita, es igual a usted, igual que yo. No nos gustan esas pequeñas cosas que nos molestan. Cuando usted va al banco y va a hacer cola y ve la gran culebra ahí en el banco, así, vea, eso molesta. Cuando pierde las llaves, no encuentra las llaves y ya se va y ya es tarde, que se sienta a comer y solamente se retrasó 5 minutos y se sienta, la comida ya está fría, se le poncha una llanta en un mal momento. Creo que ninguna llanta se poncha en un buen momento, pero, o sea, esas cosas ponen a prueba nuestra paciencia. Número 4, la inactividad. O sea, la mayoría de nosotros preferimos hacer cualquier cosa antes que esperar. O sea, el hecho que le digan, sí, agarre un número, siéntese ahí. Y usted agarra el numerito y se sienta. Yo creo que a nadie de los que está aquí le gusta eso, agarrar el numerito y sentarse. Peor que haya un gran rótulo que dice no se puede usar el celular, va. Ahí estuviera usted jugando Candy Crush, vea lo que sea y si saca el teléfono llega el policía, por favor me guarda ese aparato. O sea, rapidito, no puede hacer nada más que estar. Y a veces tienen un video, hay un loop de un video que se repite cada 3 minutos. Una gran cola. Hay gente que eso la pone mal. Yo he visto gente en un banco, por ejemplo, esperando y a los 20 minutos se van. Hay gente que hasta me ha dado, tome. Y yo, es el número 5, ¿verdad? Y yo tenía el 228, pero no aguantó y se fue. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo en que todo hay que hacerlo corriendo. De hecho, míreme, hoy en este tiempo, en nuestra cultura, ser lento para muchos es sinónimo de ser pasmado. No diga amén porque quiere decir que usted le ha dicho o ha pensado de alguien eso. Pero en este tiempo, una persona lenta para caminar, para manejar, para hacer las cosas, se vuelve el sinónimo de esa persona es un pasmado, dundo, papaste. Desahógese, vamos a ver. No, malas palabras no. Pero en nuestra sociedad que vive a prisa, andar respetando los límites de velocidad, a menos que haya cámara, vea. Pero si no hay cámara, usted no quiere respetar los límites de velocidad porque eso es para gente pasmada. Ser lento en nuestro mundo, en nuestra sociedad, es sinónimo de ser tonto. Pero mire lo que la Biblia dice, Proverbios 19:2, pónemelo. Mire lo que la Biblia dice. El afán sin conocimiento no vale nada. Oiga, mucho yerra quien mucho corre. Eso de hierro, no con Y, no con H, hierro significa error. ¿Qué significa? Error. Es un español antiguo, pues. Pero me gustó esta versión porque casi que rima con la otra palabra. El que mucho hierra, dice, mucho hierra el que mucho corre. Otra vez, mucho hierra el que mucho corre. ¿Qué quiere decir eso? Que el que anda a prisa se equivoca más. Rara vez hay un accidente de tránsito porque usted iba lento y lo aventó a la persona 40, 100 metros allá adelante. Si iba lento no pasa. Se puede detener a tiempo, puede tener una mejor perspectiva de las cosas. Y eso aplica para muchas cosas en la vida. ¿Aló?
¿Qué quiere decir? Míreme pues, no es cierto que ir lento es sinónimo de ser pasmado. ¿Qué dice la Biblia? Es ser vivo. Si vas a la velocidad adecuada y correcta, vas a evitar accidentes. El que mucho corre, mucho yerra. ¿Sabe que me llamó la atención? Acaba de hacerse muy popular, pero es una enfermedad que descubrieron en 1959, parece, 60 por ahí. Ponémelo por favor. Le llamaron un par de psiquiatras, uno de apellido Friedman, la enfermedad de la prisa. Y esa enfermedad de la prisa fue una enfermedad, el término enfermedad de la prisa fue acuñada por un par de psiquiatras, como le dije, en 1959 o 60. Pero imagínense, en los años 60 ya existía gente con este síndrome. Ahora eso parece una pandemia. Hoy en día parece una pandemia. Y me llama la atención porque estaba leyendo que la enfermedad de la prisa, o este síndrome que tienen las personas que siempre andan aceleradas, voltea a ver al de la par, eso les provoca ansiedad. Obviamente, eso es obvio. Va a vivir ansioso, le va a costar dormirse, va a vivir siempre cansado, etc. Ansiedad es menos amable, obviamente, nos hace menos empáticos, genera resentimiento y bloquea la comunicación significativa. La enfermedad de la prisa. ¿Usted tiene la enfermedad de la prisa? Mire, es una reacción a la inactividad. La mayoría de mamás les molesta que sus hijos estén en la casa haciendo nada, ¿verdad? No digan amén. Pero está bien, si los bichos no ayudan en nada hay que ponerlos a hacer algo. Pero no, si los ves sentados un ratito, no. Hay que ponerlos a hacer algo, piensan algunas, no siempre. Nosotros debemos aprender a tener pausas, a tomarnos el tiempo. Hay cosas, míreme, hay cosas en la vida que valen más que el llegar primero. ¿Cómo decía aquella alabanza? No hay que saber llegar. No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Bueno, ¿qué causa la impaciencia? ¿Por qué somos impacientes? Bueno, por la falta de paz. Una persona falta de paz es impaciente. De hecho, ponémelo por favor, cuando Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu, y es una cosa que ya le aclaré yo, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, es uno. El fruto del Espíritu es el amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor. O sea, quiere decir que el Espíritu, oiga, mi espíritu, su espíritu, conectado con el Espíritu Santo en nuestro interior, va a producir amor. Amén. Y ese amor se va a manifestar en otras 8 cosas más. Y ahí está en la pantalla, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Y aquí es lo que quiero que note. La paz va antes que la paciencia. Y no es accidental. ¿Qué causa que una persona sea impaciente? Falta de paz. Ahí está. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Antes de la paciencia debe haber paz. Paz con Dios. La paz de Dios. No es lo mismo una cosa que la otra. La paz con Dios significa que ya no hay pecado que estorbe tu relación entre Dios y vos. Esa es la paz con Dios. Y la Biblia dice que Cristo hizo la paz con Dios entre Él y nosotros. Y la paz de Dios es la que me da a mí la seguridad y la tranquilidad en cualquier circunstancia. Cuando yo tengo la paz de Dios, puedo tener la paz con los demás. Y espero llegar al punto donde pueda enseñarle eso esta noche, porque ahorita todavía estoy en la introducción. Entonces, mire pues, la Biblia me enseña varias maneras de cómo desarrollar la paciencia. Solo voy a tratar de mencionar unas 3 o
o 6, no sé, ahí vamos. ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Número 1, ponémelo por favor. Vuelvo a algo que le he mencionado muchas veces. Debo aprender a desarrollar una nueva perspectiva. Y cuando hablo de perspectiva, estoy hablando de la forma de ver las cosas y la forma de interpretar las cosas que veo. A veces yo veo algo y puedo decir, eso se ve mal. Pero puedo interpretarlo de otra manera y decir, bueno, eso se ve complicado o eso se ve posible lograrlo. O sea, la manera de ver y la manera de interpretar las cosas, eso es perspectiva, o sea, un punto de vista. Ahora, debo aprender a ver las cosas no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. La paciencia comienza cuando yo cambio mi manera de ver las cosas por la manera de ver las cosas. Se lo he enseñado últimamente en esta serie de la fe de los días domingos. Entonces, cuando yo estoy siendo impaciente, quiere decir que mi visión o mi perspectiva es limitada. Cuando veo mis necesidades, por ejemplo, solamente, cuando veo mis deseos solamente, cuando veo mis metas, mis sueños, mis intereses, cuando veo mi calendario, mi horario solamente y no el de los demás, entonces yo estoy teniendo la perspectiva equivocada y actúo con impaciencia. Cuando yo creo que es mi itinerario el único importante, me va a molestar que otros vayan a otro paso, o que me estorben, o que me retrasen. No me importan los demás y me meto en medio de la cola donde no me toca y hago un tercer carril en el tráfico. ¿Por qué? Porque yo tengo prisa, los demás no me importan. ¿Aló? Es no tener la perspectiva correcta, es ver la vida con egoísmo. La raíz de la impaciencia es el egoísmo. Voltea a ver al hermano de la paz y dígale, ahí te hablan, dígale. La raíz de la impaciencia es el egoísmo. Así que necesito aprender a ver las cosas no desde mi punto de vista, aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y eso me va a permitir a mí también ser empático y aprender a ver también el punto de vista de los demás. Solo veo el mío. Mire lo que la Biblia dice en Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. La primera frase del versículo dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Buen juicio. Esa frase, buen juicio, significa sabiduría. Busque en otra versión y así es traducido. Buen juicio significa sabiduría. Y ya le dije que uno de los significados de sabiduría es eso que le estoy diciendo precisamente. Aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Así que cuando yo aprendo a ver la vida desde el punto de vista de Dios, me vuelvo una persona más paciente. Entonces, míreme, cuando veo la vida, mi vida, como Dios la ve, mi actitud ante la vida debe cambiar. Y hay tres cosas, ponémelo por favor. Hay tres cosas importantes que todos nosotros vamos a aprender cuando vemos la vida desde el punto de vista de Dios. Tres cosas, están ahí en la pantalla. Número 1, soy solo un humano. Soy un ser humano. ¿Qué significa eso? Estoy limitado, no soy perfecto, no puedo hacerlo todo. ¿Aló? Quiere decir que cuando en algún momento me surge un inconveniente, un retraso, yo debo de entender, no pude, no puedo. Hay gente que por querer cumplir con algo que ya no puede, arriesgan la vida o pasan atropellando a otros.
¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando yo aprendo a ver la vida desde el punto de vista de Dios, debo concluir en estas tres cosas. Número uno, soy solo un humano. No lo sé todo, no lo puedo todo. Estoy limitado. ¿Aló? Número dos, no hay nadie perfecto. Ahora ya no estoy viéndome a mí, estoy viendo al otro. ¿Y qué veo del otro? Que es igual que yo. Es un ruin mortal igual que yo. Quiere decir que ese tampoco puede todo, lo sabe todo y no tiene fuerza ni poder ni capacidad ilimitada. O sea, el otro es igual a mí. Así que cuando una persona no haga lo que yo espero, debo de aplicar paciencia a esa circunstancia. ¿Por qué? Porque yo también lo he hecho. A veces yo no he podido, a veces yo no lo he logrado. ¿Aló? Mire, muchos de nosotros somos muy generosos cuando se trata de juzgarnos a nosotros mismos, pero somos bien complicados cuando nos toca juzgar a otros. Y debemos recordar, aquí estamos hablando de cómo Dios ve todo el panorama. ¿Cómo ve Dios esto? Primero Él ve que yo soy un humano y que estoy limitado, y no lo puedo todo y no lo sé todo. Número dos, el otro también es un humano como yo. No lo sabe todo, no lo puede todo y no lo va a lograr todo. ¿Aló? Y número tres, solo Dios tiene el control. ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control. Yo no lo tengo, el otro tampoco lo tiene. Nosotros no tenemos el control, solo Dios. Y Dios puede usar las cosas malas, los retrasos, las complicaciones. Dios puede usar todo eso para cumplir su propósito conmigo. Incluso a veces Dios retrasa situaciones, Dios retrasa oportunidades, a veces Dios bloquea oportunidades, aparentemente las mejores oportunidades de mi vida, y a veces Dios bloquea, retrasa o impide que yo llegue a ellas. ¿Por qué? Él tiene otro plan. Así que cuando, yo se lo he dicho en otra ocasión, cuando usted ya hizo todo lo que usted puede hacer, no estoy hablando de cuando usted actúa de manera negligente y es haragán y no le pone interés a las cosas, no. Cuando usted hizo todo lo que se debía hacer, todo lo que usted podía hacer y las cosas no cambian, no mejoran, entonces te toca descansar en Dios. Quiere decir, Dios no quiere o Dios lo va a hacer de otra manera porque yo ya no puedo. ¿Me estoy explicando? Debo confiar en que Dios tiene el control y que esto que me pasa no se le salió a Dios de control, que esto que me pasa no es que Dios perdió el control de la situación y Él anda viendo cómo resuelve. No. Dios no improvisa. Albert Einstein decía, Dios no juega a los dados. Él no juega con probabilidades, no, Él tiene un plan. A veces no logramos ver en medio de las tormentas de la vida que ese aguacero que te está cayendo en el lomo ahora mismo es parte del plan de Dios. Jonás. Porque algunos de ustedes son como Jonás, andan huyendo de algo, de Dios. Hay mucha gente que anda como Jonás, huyendo. Y ya compraron su boleto para Tarsis, o sea, su boleto para el vacil de su vida. Y te cae una tormenta. Lo único que quiere Dios con las tormentas es volverte al camino correcto, enderezar tu caminar. Dios no quería matar a Jonás con la tormenta, ni con el pez que se lo tragó. No, ¿qué quería Dios con Jonás? Ponerlo en el camino otra vez. Las tormentas Dios las envía para redirigir nuestra vida. Te está lloviendo ahora. Preguntarle a Dios, ¿para dónde querés que agarre? A veces Dios va a poner situaciones difíciles y gente difícil para enseñarte algo. Yo he comprobado algo, que cuando Dios me quiere enseñar a amar,
me pone en el camino gente difícil de amar. Ah, usted también. Ah, no, igual nos pasa, pues va. O sea, y así es. Cuando Dios te quiere enseñar paciencia, te pone en el camino gente que te saca de tus casillas. Y rápido uno reprueba, ¿verdad que sí? Y dicen, después que usted dijo hasta lo que no debía, allá está usted reflexionando, qué regada. Padre, perdona. Padre, perdóname, como aquella mujer, fue un testimonio, parece chiste, pero no, que me contó hace muchos años, que estaba el jefe le estaba diciendo cosas y el jefe era un hombre, sí, abusivo, le decía cosas muy feas, la insultaba y la trataba de tonta, de lenta, etcétera, etcétera. Y ese día ella andaba de malas. Y el hombre le empezó a gritar y dice que en un momento ella ya ni escuchó lo que el hombre le estaba diciendo. Su jefe, ella era la secretaria de ese hombre, y le dijo: usted es un animal, le gritó, entre otras cosas. ¿Cómo me dijo? Dice que le dijo el jefe. Y rapidito ella le vino, dice ella, rapidito el Espíritu Santo no, yo en mi mente yo dije, no. Fue el miedo de que la iban a despedir. ¿Cómo me dijo? ¿Me dijo animal? Y dice que ella rapidito, que la mujer es tan preciosa, la mujer, ¿verdad? En el aire la agarró. ¿Cómo? ¿Animal? No, ¿cómo le voy a decir animal, jefe? Le dije que a veces usted me habla como alemán. No le entiendo, aparte de que usted sí parece usted un europeo, ¿verdad? Y dice que el hombre se la creyó. Gracias, le dijo. Voy a tratar de hablarle más despacio. Bueno, pero no a todos les sale el tiro así, ¿verdad? Ese fue chiripa fue, ¿verdad? Entonces, mire pues, necesitamos aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Mire lo que dice Proverbios 14, 29. Dice: ser paciente es muestra de mucha, ¿qué? Otra vez, ser paciente es muestra de mucha. ¿Cuántos son inteligentes aquí? ¿Cuántos son pacientes? Mire, ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Palabra de Dios. Esos son los versículos que alguna gente no se cree que puedan estar en la Biblia, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Ser paciente es señal de inteligencia. Ser impaciente es señal de estupidez. Y óigame pues, yo sé que usted no es una persona estúpida, yo sé que usted no es una persona tonta, usted es inteligente y sabio, usted tiene la mente de Cristo, diga amén a eso, aunque quizá en el momento no se lo crea, pero es lo que la Biblia dice, usted no es tonto, pero a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos y actuamos como tontos. ¿Aló? Ser paciente es señal de inteligencia. Así que es inteligente aprender a esperar en que Dios tiene el control, porque eso es lo que estoy tratando de decirle. Ya le he dicho en otra ocasión que la señal, una de las señales o la marca de la madurez es saber esperar, porque los niños no saben esperar. Los niños todo lo quieren ya. Si usted le dice a un niño, espérate, él se desespera, él siente que usted le gritó no. Usted no le dijo que no, usted le dijo espérate, pero él no entiende la diferencia entre no y todavía no. Para él las dos cosas son una negación. Pero la gente mayor, la gente madura, sí puede entender la diferencia entre no y todavía no. ¿Usted entiende la diferencia entre? Número 2. ¿Cómo desarrollar paciencia? Antes de ponerla, ¿cuál era la primera? Le dije, aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Número 2, desarrolle el sentido del humor. Míreme, ¿a qué me refiero con eso? Aprenda a reírse de las circunstancias. Aprenda a reírse de usted mismo.
¿Sabe? Una de las personas que más sufren en la vida son las personas que se toman demasiado en serio a sí mismos. Sí, esa gente sufre de otros que le hacen bullying por eso. Yo me acuerdo, creo que se lo conté, de una muchacha en una iglesia que pastoreaba yo allá del otro lado del sol, y fuimos a unos bautismos y ella era gordita, pero de esa gordita sin pena. O sea, a la hora de los bautismos, bautizamos a varios en un lago, y luego después la mara se salió y se fueron a cambiar para bañarse, y después nos metimos todos al lago y vemos que a lo lejos, en la orilla del lago, viene caminando esta muchacha. Ya iba a decir el nombre, pero no. Venía caminando la Marixa, vamos a decir, ¿verdad? Ahí venía caminando ella con traje de baño. Y todos los que estábamos en el agua, hombres y mujeres, la vimos venir. Y yo cuando la vi venir dije yo, la puchica, volteé a ver a todos los que estaban ahí, todos eran alimañas. Yo dije, estos se van a burlar de ella se va a sentir mal, ya no va a querer venir a la iglesia. Toda esa película me hice yo en la cabeza, porque ella venía, era gordita, y venía con un traje de baño de una sola pieza, negro, con unas partes blancas. Literalmente parecía una orca. El traje de baño parecía como de orca. Sí, por eso cuando yo la vi venir, yo conociendo a mi pueblo, dije yo, esto se la van a acabar. Y me volteo y a decirles iba, hey, cálmense, que no sé qué. Ella venía corriendo y se tiró, y en lo que salta para tirarse grita, ¡liberen a Willy! Y se tiró al agua. Y todos estallamos en risa. Mire, nadie le hizo burla. Nadie le hizo burla. Y sale ella después. Yo sé que lo pensaron, pero a mí qué me importa. Y nadie se burló de ella. O sea, sentido del humor. Si aprendemos a reírnos, incluso en medio de los problemas, no le van a faltar razones para reírse, porque a usted le abundan los problemas, ¿verdad? Entonces, mire, necesitamos desarrollar sentido del humor. El humor es una válvula de escape. Ya le dije, ¿cuándo nos va peor? Cuando nos tomamos demasiado en serio la vida. Aprenda a reír. Ríale al de la par. Enséñele la mazorca, por favor. Leamos la Biblia mejor. Mire lo que dice Proverbios 17:22. Mire lo que dice: buen remedio, lea conmigo. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Buen remedio, o sea, dice otra versión, medicina es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta la energía. Sonría. Trate de buscar, hay algo cómico en cada cosa. Y antes que alguien se ría de usted, ríase usted de usted mismo. Proverbios 14:30, mire lo que dice: la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. La mente tranquila, la mente en paz. Y se lo he dicho en otras ocasiones, la paz no solamente se manifiesta en quietud, sino en aprender a sonreír. Hace poco me di cuenta de un estudio, poneme lo que sigue, que demostraba que la gente que ríe más, vive más. Este es el estudio menos optimista. Este estudio dice que la gente que ríe más puede aumentar entre 4 y 5 años a su vida. Pero hay un estudio que decía, ese me parece menos creíble, pero quién sabe, decía que uno puede aumentar entre 10 y 15 años a su vida si ríe más. O sea, usted ríase. Si suma 5 o suma 15, bueno, va a vivir más. Aparte de que va a vivir más, va a vivir mejor. Ríase. Si usted puede reírse de algo, ese algo se va a volver más manejable para usted. Aprenda a reír.
Dios tiene sentido del humor. Hay un versículo en la Biblia que me gusta, el Salmo 2:4, que dice: el Rey de los cielos se ríe. El Rey de los cielos se ríe. Si usted piensa en Dios como un viejito con el ceño fruncido, ese no es el Dios de la Biblia. El Rey de los cielos se ríe. Entonces, ¿quiere parecerse más a Dios? Aprenda a desarrollar sentido del humor. Y eso puede hasta preservar su salud mental. Proverbios 17:22, ponémelo. Buen remedio, esta es otra versión. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Ok. Número 3. ¿Qué hora es? Ya nos vamos, espéreme. ¿Qué debo hacer primero para desarrollar la paciencia? Aprender a ver la vida como Dios la ve. Número 2, desarrollar sentido del humor. Número 3, profundizar en su amor. Primera de Corintios 13:4. Ese es el capítulo del amor. Y dice la Biblia así: el amor tiene ¿qué? Paciencia. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. La primera parte me llama la atención para nosotros esta noche. El amor, dice otra versión, el amor es paciente. Hay otra versión que todavía creo que es la Reina Valera, que dice: el amor no lleva cuentas de las faltas. ¿Sabe? Este versículo me está diciendo a mí que si yo soy impaciente, no estoy amando a esa persona de la manera correcta. Cuando soy impaciente, estoy siendo egoísta. Porque, mire, lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el egoísmo. Lo contrario al amor hacia otro es exceso de amor propio, egoísmo. La Biblia dice, lo hemos enseñado muchas veces, no me voy a detener mucho en esto, que el amor es una decisión, involucra las emociones, pero es una decisión. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio una orden. ¿Qué nos dio? ¿Una qué? ¿Una qué? Una orden. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Quiere decir que no es una emoción solamente. Si fuera una emoción, Jesús no nos habría dado un mandamiento, una orden. Porque usted diría: pero no me nace. Es que no me nace, Señor, no me nace. A mí me nace matarlo, pero vamos a amarlo, no me nace. Porque usted le pregunta a la gente y la gente dice: ¿qué es el amor? Lo primero que la gente dice: es un sentimiento, es una emoción. No, involucra las emociones, pero es una decisión. ¿Aló? ¿Es una qué? Decisión. Entonces, hay gente complicada a tu alrededor. Debemos aprender a decidir: Señor, quiero amarlos a todos. ¿Aló? Quiero amarlos a todos. Mire, yo en mi caminar en el Evangelio, yo pienso, creo yo, que he crecido un poquito en el tiempo que llevo de ser cristiano, 32 años por ahí. Yo creo, quiero ver, 1987, hasta hoy, ¿cuántos años son? Esos años. En el camino, en mi caminar con el Señor, he aprendido cosas, pero una de las cosas que me dio tanta alegría descubrir es que Dios me mandaba a amar a todo el mundo, pero no me mandaba a sentir cosas bonitas por todo el mundo. Cuando yo descubrí eso en la Biblia, esa fue una cosa, fue para mí, fue quitarme un peso de encima. Porque en mis primeros años de cristiano yo creía que tenía la obligación de sentir cosas lindas por todo el mundo. Y que cuando yo lo veía tenía que sentir, pero ternura,
compasión, esas cosas bonitas, vea, deseo de hacerle el bien. Y había gente a la que yo no tenía deseo de hacerle el bien, sino el mal. ¿Cuántos me acompañan en mi dolor? La Biblia dice, ámense unos a otros, sí, pero hay gente que no colabora. ¿Va que sí? ¿Va que hay gente que se rebusca para caer mal? ¿O solo a mí me pasa eso? Entonces, bueno, le estoy confesando, mis luchas de mis primeros años de cristiano era eso, que yo era una persona resentida en muchos sentidos. Y entonces habían personas, circunstancias que me hacían a mí detestar a la gente, o no terminar de creer o tragar lo que la gente hacía o decía. Y entonces yo pensaba, bueno, en aquel entonces yo creía que la salvación se perdía. Yo decía, me voy a ir al infierno yo, porque no puedo amar, no puedo amar. Y claro, pasa el tiempo y entonces descubrí que Dios me manda a mí a amar, y que al mismo tiempo, cuando yo entiendo eso, me exime a mí de sentir cosas lindas por todos. ¿Por qué? El amor es una acción. ¿Aló? El amor es un acto de la voluntad. Cuando uno practica ese acto voluntariamente, las emociones surgen. Si uno espera sentir antes de hacer, nunca vas a hacer nada, o vas a hacer muy poco. ¿Qué tengo que hacer yo? Mostrar amor. Si tu enemigo tuviera hambre, dice la Biblia, dale de comer. ¿Quién? Tu enemigo. ¿Cuántos sienten cosas lindas por sus enemigos? No, usted lo va a venir y dice, allá viene aquel, y va cruzando la calle, ojalá lo atropelle ese camión, ojalá que no cambie el semáforo, cambió el semáforo. Y entonces usted no siempre siente cosas bonitas por la gente, más si es tu enemigo. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice la Biblia? Dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Son acciones de amor. ¿Aló? Si esperas sentir, no vas a hacer nada. Es a pesar de lo que siento, yo decido, te voy a hacer caso, Señor, y voy a hacer lo que tú dices. No siempre vamos a sentir cosas lindas por todo el mundo, pero sí tenemos la obligación, porque es una orden de Dios, de amar a todo el mundo. Y cuando esa persona necesite un acto de amor de mi parte, yo debo prestarle a Dios mis manos, mis pies, mis recursos, lo que sea, para poder servirle a esa persona. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Pregúntale de la par. ¿Entendiste? Dame amor, dígale. Bueno, mire pues, y termino, número 4. Sí, ya voy a terminar. Número 4. Dependa del Señor. El Salmo 37, ponémelo por favor. El versículo 7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Otra vez, guarda silencio ante el Señor. ¿Y qué más dice? Y espera en Él, ¿cómo? Con paciencia. Mire, termino con esta idea y vamos a orar, porque todos nosotros necesitamos oración hoy. La paciencia es un asunto de la voluntad, sí, pero también es un asunto del Espíritu Santo en nosotros. Se lo dije al comenzar, la paciencia no es algo que me va a aparecer o que me va a venir del cielo, o que se toma una cápsula diaria y en 30 días usted tiene paciencia. No, la paciencia está en mí potencialmente y está en usted porque Cristo habita en usted. Amén. Entonces, debo yo entender que quien va a hacer que eso fructifique en mí es el Señor mismo.
Usted puede motivarse mentalmente y puede darse terapia solito y decir voy a ser paciente, voy a ser paciente, voy a ser paciente. Pero la paciencia es una forma de fe. Se lo repito, la paciencia es una forma de fe. La paciencia es decir, yo confío en que Dios es mi defensor, de que Dios es mi controlador, es el que gobierna mi vida. Y confío en que en Dios mi mayor problema se puede convertir en una gran bendición. Confío en Él. Yo descanso en Él. Este retraso está en las manos de Dios. Esta situación inconveniente está en las manos de Dios. ¿Se acuerda? La Biblia dice que Noé esperó 120 años para que lloviera. Abraham esperó 100 años para poder tener un hijo. Moisés esperó 80 años para poder llegar a la tierra de Canaán. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios le gusta tomarse su tiempo para obrar, pero lo hace no en tu tiempo sino en el suyo. Y a veces Dios también está trabajando con las personas a nuestro alrededor y no vemos eso porque toma tiempo, y Dios sigue operando con ellos. Es difícil esperar en Dios cuando uno anda preciso, así que tenemos que bajar las revoluciones y confiar en Él. Ya te dije, si hiciste todo lo que tenías que hacer, si hiciste todo lo que estaba en tu poder y en tus fuerzas hacer, y nada cambia, lo que te toca es esperar en el Señor. Y puede que Dios diga que sí, y puede que Dios diga que no, pero vos tenés que confiar. Lo que Dios decida es lo mejor para vos. Eso es tener paciencia. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Cómo dice? Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el mío, en su tiempo. En su tiempo. Y por mucho que a vos te parezca, ayúdame con las luces, sí, gracias. Y por mucho que a vos te parezca que ya mucho se tardó, que ya demasiado esperaste, tenés que recordar, a vos te parece que ya es muy tarde, pero Dios siempre llega a tiempo. Dios es puntual. Diga, Dios es puntual. Y Él va a hacer las cosas cuando sea necesario que se haga. Poneme el pasaje de Gálatas. Mire lo que dice Gálatas 4. Dice, pero cuando, lea, pero cuando ¿qué? Lea, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Cuándo Dios envió a su Hijo? Cuando se cumplió. Dios es puntual. Ni antes ni después. Dios es puntual. Entonces, vuelvo al punto para terminar. La paciencia es una acción de fe. Es confiar en que Dios está trabajando aún detrás de los inconvenientes, aún detrás de la crisis, aún detrás del dolor. Dios está trabajando. Esto no se le fue de las manos a Dios. Dios también está en esto. Dios también está en esta situación. Dios también está en este momento de retraso y de incertidumbre. Cualquier cosa, lo que te esté pasando, Dios también está en esto. Y si ya hiciste todo lo que está en tus manos hacer, confía. Regresa al versículo anterior. Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. En su tiempo. Cierre sus ojos conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias. Te adoramos a ti, Señor. Esta noche todos nosotros venimos confesando, declarando, Señor, que tú eres el que gobierna y que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, esta noche todos nosotros declaramos, Señor amado, que tú sabes lo que estás haciendo. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda en nuestra vida obrar, llevarnos a la paciencia, al desarrollo de la paciencia. Señor, te pedimos que nos ayudes, que te pedimos que nos ayudes a confiar y a depender de ti, a saber esperar,
a saber con certeza que tú estás con nosotros, que no nos has abandonado, que aunque parezca el tiempo imposible y difícil, que yo siempre pueda recordar que tú no ves las cosas como yo las veo y que tu poder es ilimitado. Yo no tengo ese poder y que debo descansar en ti, Señor. Esta noche descansamos en ti. Esta noche todos descansamos en ti, confiamos en ti. Hoy una vez más traemos nuestra vida delante de ti y te pedimos: ayúdanos, auxílianos, que en los momentos precisos tu Espíritu Santo nos recuerde que tú tienes el control. Gracias te damos. Esta noche te ruego por cada hombre y cada mujer que está aquí en sus luchas, en sus batallas particulares, que tú puedas manifestarte con poder en sus vidas en el nombre de Jesús. Te ruego por cada cosa que enfrentan, por las personas que están enfermas aquí o a la distancia. Señor, haz un milagro. Por aquellos que en este momento están, Señor amado, siendo intervenidos quirúrgicamente, por los que están siendo hospitalizados, por las personas que enferman, están en su casa, por los adultos, por los niños. Te pedimos por todos y te pedimos por los que están aquí enfrentando situaciones económicas difíciles. Te pedimos que tú, Señor, desnudes tu brazo y los defiendas y les proveas y les bendigas. Confiamos en ti. Hay muchos aquí que tienen una imposibilidad física, médica, complicada, y te rogamos que tú puedas hacer un milagro. Por todo aquello que va más allá de nuestras fuerzas y recursos, hoy, Señor, descansamos en ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.